Sean todos bienvenidos a una nueva porción de la semana, ¿cierto? De la lectura de la Torá, todos estos 5 libros que Moisés dio al pueblo de Israel por medio de que subió al monte Sinaí, ¿cierto? Y Dios le dio estas leyes, que escribió estos libros, y mucha información que está contenida en la Torá, ¿cierto? Como les decía, también en otros libros paralelos, que se le llama Torá oral, ¿cierto? Que mucha gente desconoce. No así el pueblo de Israel, que tiene este conocimiento de mucho tiempo, de aquellos tiempos, ¿cierto? Y hoy en día está disponible para muchas personas. Hay mucha gente que rechaza todo esto, pero no así nosotros, porque hemos tenido un despertar de conciencia en nuestra vida, en nuestra alma, de que los secretos que están contenidos en estas porciones, ¿cierto? Van más allá de lo físico, van más allá de la forma de cómo vivimos aquí. Tiene algo que ver con el alma, ¿cierto? Con lo que Dios mismo nos está preparando para un porvenir, para cómo debemos vivir en en la forma de que sea útil para nuestras vidas. Entonces, vamos a ver lo que contiene esta porción de esta semana, que su nombre es Terumá, ¿cierto? Ahí dice en la diapositiva que estamos compartiendo, para los que lo vayan a ver después igual. Y eso está en el libro de Éxodo, ¿cierto? Que Shemot es el nombre original en hebreo, que significa nombres, esto aludiendo a los nombres de Dios, que están contenidos en, en este libro específicamente, en el libro de Shemot, en el libro de Éxodo, ¿cierto? Y vamos a ver más o menos el significado de de lo que es esta porción. Entonces, vamos a ir, como les decía, está en Éxodo 25, desde el versículo 1 hasta el 27, ¿cierto? Que son los, lo que corresponde el capítulo 27 hasta el versículo 19, de ahí después comienza una nueva porción. Entonces, vamos a ver de lo que trata esta porción. Fue la parte donde dejo de compartir. Respondí, pero ahora no la vi. Pero ahí lo vamos a ver. Mm, Más como un resumen de lo que vamos a ver. Dice que Dios mismo, Hashem, ordenó a Moisés que construyera un Mishkan, que es un santuario, es un tabernáculo móvil, que era como el prototipo de lo que iba a ser luego el templo, que la tierra prometida Dios le iba a entregar, ¿cierto? Y, y todo tenía ¿cómo se llama? Su significado de cada cosa, simbolismo que estaba en el contenido de en la construcción de esto. Pues, por lo general, esta porción trata sobre eso. Entonces, vamos a ir viendo lo que, lo que simboliza y de lo que vamos a hablar en esta porción.
Entonces dice que en presencia del pueblo y que se fuera conforme al modelo divino de lo que estamos leyendo, ¿cierto? Pero para elegirlo se pidió a los hijos de Israel que aportaran voluntariamente, y eso es importante, voluntariamente, metales preciosos, telas, pieles, lana, aceite, especias, incienso, piedras preciosas. Total eran como 15 productos, ¿cierto? Espera un poquito, ahora lo creo. Y entonces, para hacer este santuario, ¿cierto? Todas estas cosas se les pidió al pueblo y importante lo que les dije que era voluntario. Y el santuario consistía en un patio exterior, que es Hatzer en hebreo, que contenía el altar para quemar ofrendas, la vaina usada por los Kohanim, ¿cierto? Los sacerdotes, y el tabernáculo que estaba dividido en dos cámaras por una cortina. La cámara exterior fue denominada Kodesh, que es el lugar sagrado, lugar santo, como se le llama en la traducción. La menorá, ¿cierto? Que era un candelabro de 7 brazos. El Mizbeach HaKatorek, que es el altar del incienso. La cámara interior, que fue llamada Kodesh HaKodashim, que es el Santo Sanctorum, como el lugar santísimo que le llaman, y a ella entraba únicamente el Kohen Gadol, que es el sumo sacerdote, y solamente una vez al año, que es en Yom Kippur, que bien conocemos lo que es Yom Kippur, ¿cierto? La, ¿cómo se llama? Fiesta, que es con acción, la fiesta del perdón. Y allí estaba el Aarón, que es el arca, ¿cierto? El más sagrado de los objetos del santuario. El Aarón contenía las dos tablas de piedra en las que estaban grabados los 10 mandamientos, ¿cierto? Que también conocemos que no se le llama 10 mandamientos, es el nombre común que se le da, pero son 10 enunciados, que desde el Aarón, que Dios reveló por medio de Moisés, sus mandamientos a los hijos de Israel, ¿cierto? Cómo poder dirigirse. En Kabbalah aprendemos que son antídotos, contrarrestando las desconexiones que hizo Adán en el principio. Entonces las instrucciones para fabricar todo este utensilio y construir el edificio para el Mishkan son detalladas minuciosamente y cada uno tiene su, su significado, como les decía, pero en eso no vamos a ahondar tanto porque vamos a ver aspectos de, de lo que va a tratar la porción del día de hoy, de este Shabbat, ¿cierto? Cabe recalcar que el Shabbat anterior no pude estar, pero hoy vamos a estamos presentes. Sí. Entonces, am, los audios, por favor. Entonces, vamos a ver, vamos a ver como un resumen de lo que más o menos significa de lo que vamos a hablar en cuanto al título que le puse a la clase de hoy, que es perspectiva de elevación. Vamos a ver qué significado es, qué hay contenido bajo este título que Hashem me dio. Entonces, sin duda, ¿cierto? Sin duda, esta es una de las porciones que más contenido tienen con respecto a las leyes de cómo jugar en esta vida, o sea, desde el juego. No es que sea un juego, no es que lo tomemos como juego, sino que es como que se juega refiriéndose a cómo actuar en esta vida, qué tipo de estrategias hay que usar para lo que se nos viene diariamente en nuestra vida. Entonces, por ejemplo, es como que, porque vemos que el éxito, ¿cierto?, de cada uno de lo que uno quiera lograr, siempre va a depender de la perspectiva con que usted lo mire. Todos tenemos distintas perspectivas, no todos tenemos la misma elevación, ¿cierto? Hay unos más y otros menos. Eso no quiere decir
que no haya oportunidad. Siempre todos tienen oportunidad. Hay un algo que se usa en las escuelas militares. Siempre me gusta poner ejemplos de milicia porque siempre es la alegoría de cómo llevar un orden. Siempre hay grados, ¿cierto? Hay soldados, hay capitanes, sargentos, coronel, generales, ¿cierto? Hay elevaciones de grado, de mandato, de jerarquía. Entonces siempre se enseña, los más que llevan tiempo, a los que vienen entrando, a los nuevos, a los que van a ser eventualmente un día generales, ¿cierto? Que ese es su meta, supuestamente. Algunos no llegan hasta ahí, pero la mayoría que tiene esta vocación, ese es su propósito. Ahí ustedes vayan uniendo lo que como es en nuestra vida, vayan uniendo nuestras metas, nuestros proyectos que tenemos, nuestro propósito, ¿cierto? Que Dios mismo nos ha dado también. Entonces ahí también hay algo de que saber cuál es el propósito con el que nosotros estamos aquí, que Dios nos ha revelado, ¿cierto? Entonces, los generales le van enseñando a estos nuevos, ¿cierto? Que van a tener que tomar decisiones respecto al juego, ¿cierto? A las estrategias de guerra, y se les enseña todo tipo de estrategia, pero no importa cuál estrategia que se le pueda enseñar a un ejército, ¿cierto? Ninguna supera lo que los militares se conoce como la ventaja de altura, ¿cierto? Todas las demás estrategias penden de esta. Si no se tiene esta, quizás alguna estrategia sí pueden ser útiles, pero teniendo esta estrategia de poder alcanzar altura, eh, ya tienes más de la mitad de la ventaja en tu estrategia. Entonces, la ventaja de altura, que es la perspectiva de elevación, como yo le puse al título de esta clase, no importa qué estrategia de guerra tengas, el que captura el lugar más alto gana la guerra o gana el juego, ¿cierto? Muchas veces no me gusta poner mucho que es una guerra, pero sí es como un combate entre lo físico, nosotros, que nos atrae, que nos magnetiza hacia abajo, y la elevación espiritual. Siempre va a haber una contienda ahí entre el cuerpo y el alma. Entonces, porque se dice que si el resto tiene que aproximarse y la gravedad hace que la altura te favorezca, ¿cierto? Eso es evidente, siempre va a favorecer estar en alto. Sin siquiera hacer tanto esfuerzo, ¿cierto? Solo puedes dejar caer si hay suficiente altura, ¿cierto? Por el hecho de la gravedad y el hecho de que las cosas caen. Hay una fórmula, ¿cierto? Que en física se usa, que 9,8 metros por segundo. Si usted deja caer un- una piedra o lo que sea, automáticamente se convierte en un proyectil, ¿cierto? Sin siquiera tanto esfuerzo, solo dejarlo caer, ni siquiera mover tanto la mano así como para lanzar, sino que usted la tiene, ¿cierto? Una piedra, tamaño que sea, a mayor altura, mayor va a ser la velocidad, 9,8 metros por segundo. Imagínese, casi 10 metros por segundo agarra velocidad, no como cuando usted hace algo de frente o tira una piedra hacia arriba. Tiene que aplicar más fuerza y no agarra la misma velocidad. Entonces, esto se convierte en un proyectil, mientras que apuntar hacia arriba en contra de la gravedad es mucho más difícil. Entonces, la altura es importante en la vida en general. Siempre las personas que tienen altura, nosotros que somos bajos, siempre se nos ha dificultado en varias cosas. Tenemos que hacer doble, triple esfuerzo para conseguir las cosas, no como alguien que tiene altura, que mide más arriba del 1,70 m. Siempre se le va a facilitar un poco más las cosas en ese sentido, aunque en otras cosas no, porque a veces son menos ágiles y cosas así. Siempre hay sus ventajas y desventajas, pero estamos hablando de elevación, de alcanzar cosas. Entonces, el, en la espiritualidad y en la vida general, ¿cierto? Es exactamente lo mismo desde la perspectiva desde donde uno ve,
según la altura, ¿cierto?, que uno tiene, es la realidad que percibe en lo espiritual. El que conquista desde un lugar elevado a lo que está ahí abajo, en el mundo físico, como le llamamos nosotros, Malhut, ¿cierto? Entonces, ahora, si la persona está abajo, metida, por ejemplo, en medio, así, por dar un ejemplo, nadando como en el barro o en una fosa, no ve quizás, no tiene una mejor visión que alrededor de él hay una cuerda o un salvavidas porque él se está ahogando, ¿cierto? No sabe nadar, para salir de esa fosa. Pero un poco más allá, la persona que lo está viendo desde afuera, desde arriba, ¿cierto? Dice, mira, ahí está la salida. Y la mayoría de la gente que se ahoga, o en una piscina, en una fosa, lo que sea, se ahoga al lado de la orilla. O sea, no es. Obviamente hay gente que se ha ahogado al medio del mar o al medio de una fosa y no tiene dónde, pero cuando hay muchas veces posibilidades de rescate, hay mucha gente que se ahoga en la orilla. ¿Por qué? Porque no están viendo desde el lugar donde están, como le decía, el salvavidas, la cuerda o la misma orilla, porque están más preocupados, ¿cierto?, de que, de que se van a ahogar, de que instintivamente van hacia el borde y mientras piensan que si le da un calambre o si se ahoga o se queda sin fuerza o que no puede abrir los ojos porque se le están llenando de agua y cosas así, o misma que están tragando agua en sus pulmones y viceversa, y lo que sea. Pero están preocupados más de esas cosas que de tratar de buscar la solución. Entonces, el, la persona se entretiene en ese tipo de cosas, como les decía. Entonces, el que está arriba le puede ayudar, pero él no se va a meter al agua. O sea, hemos visto que los salvavidas cuando se meten en una piscina, por ejemplo, pileta, como le llaman en su país, se van a tirar conociendo que el lugar es seguro para él nadar, ¿cierto? Si hay algún lodazal, por ejemplo, una ciénaga, un barro, él no se va a meter, no se va a meter, ¿por qué? Porque él también se puede hundir, o así en un lugar que él desconoce, el mismo persona que tiene que ser rescatada, con sus movimientos bruscos y porque está pensando en otras cosas, puede ahogar a la persona que lo quiere salvar. Entonces, la persona que está en elevación tiene esa perspectiva de tener el cuidado porque ya conoce esa vida, ya conoce eso que tiene ahí, y él no se va a tirar. Él va a pescar una cuerda o va a estirar la mano y va a sacar a esta persona, ¿cierto? O le va a le va a lanzar un salvavidas, porque él no se quiere arriesgar a volver ahí donde también él estuvo luchando hace un tiempo. Entonces, lo mismo en lo espiritual. Las personas que muchas veces enseñamos y que también fuimos enseñados, no vamos a hacer lo mismo que ya nos costó tanto, nos vamos a llenarnos de cosas en nuestra mente, de dogmas, paradigmas, que ya los desechamos. O sea, ya está fuera de nuestra. ¿Por qué? Porque estamos en un lugar de una perspectiva de elevación, de altura, que no es lo mismo que lo que está viviendo el que se ve abajo. ¿Por qué? Porque él no quiere invertir en elevarse. ¿Por qué se preocupa por otras cosas? Como le decía, está en el agua, está viendo, no sé nadar, me va a dar un calambre, se me van a llenar los ojos de agua y así muchas cosas que no le permiten buscar mejor la solución para no ahogarse, para no hundirse. Entonces, por ejemplo, si hay un edificio muy alto, ¿cierto? En las ciudades grandes hay edificios altos,
todas las personas que viven ahí tienen la misma dirección, viven en la misma calle y tienen el mismo número de dirección, solamente cambian los pisos, la puerta, el block, no sé cómo sea, pero los que están abajo, en los primeros pisos, su perspectiva desde ese lugar, se acercan a la ventana y miran, ven todo de una forma diferente. Por ejemplo, ven la casa de al lado afuera de los vecinos, y si el vecino a lo mejor su casa no la ha pintado, la tiene mal cuidada, no es muy bonito el panorama que ven. Ven todo, si una ciudad grande, ven todo el caos de la gente, de aquí para allá, de la basura, de todo lo que hay en una ciudad. Pero si ya llegas al piso 16 de un edificio, ¿cierto? Ya tu perspectiva cambia. Ya empiezas a ver edificios más pequeños, ya empiezas a ver algo diferente. Ya la basura que está abajo ya no se ve, aunque está ahí, pero ya tú no la ves, no la tomas en cuenta. Ya en un piso 26, 10 pisos más arriba, ya puedes ver la cordillera, puedes ver un río, puedes ver el aeropuerto, por decir algo. Incluso si está en el límite, no sé, puede ver otro país, otra ciudad. Entonces, hasta incluso porque muchas personas le temen a las alturas, el estar arriba en altura, porque nadie más quiere llegar, es un lugar más tranquilo, un lugar donde tú puedes descansar, donde tú puedes estar en una posición más serena. Nos falta las personas que reclaman segundo, tercer piso, primer piso, sobre los ruidos, porque toda la gente está amontonada ahí. Entonces, era. Parece que Miguel se desconectó. Parece que anduvo fallando un poquito su señal. ¿Ustedes me escuchan a mí? Sí, maestro. Pero vamos a esperar a ver que regrese Miguel. Sí. Creí que era mi internet, pero no. Yo también. Entonces, la persona que está en un lugar más elevado, ¿cierto? En un lugar de altura, tiene una perspectiva diferente del que está abajo, ¿cierto? Siempre el que está abajo va a tener desventaja y el que está arriba va a tener una visual, va a tener una perspectiva general de cómo está funcionando todo, ya sea en lo físico y en lo espiritual igual. Por eso que Moisés fue escogido por Dios, porque él tenía una elevación diferente a los demás, incluso una elevación diferente que Aarón. Aarón fue elegido Cohen Gadol, sumo sacerdote, por otra razón, porque era el prototipo, ¿cierto? El prototipo de humildad, de ser condescendiente con los demás, como lo tenía que haber sido Adán, ¿cierto? Si usted ve, si usted ve a Aarón,
como sumo sacerdote y todo lo que contenía las vestimentas y todo ese tipo de cosas, todo alude a como tenía que ser Adán. Era la vestimenta es como que Aarón se ponía la vestimenta de Adán. Y entonces eso también para nosotros. Como tenía que haber sido Adán en el principio, me refiero cuando era el ser más grande, el ser más elevado que existía, no después de que cometiese la desconexión espiritual, ¿cierto? De la Sefirot, sino como el Adán que siempre tiene que haber sido. Entonces nosotros volver a ser ese Adán eh, que debiese haber sido, como les vuelvo a repetir, eh, Adán Kadmón, el primer hombre. Entonces cuando leemos la Torá de esta parashat, y dice que en el capítulo 25 eran las contribuciones para el tabernáculo móvil, ¿cierto? Como le decíamos, este Mishkan, este prototipo del templo, ¿cierto? El templo, sabemos la ingeniería del templo, la Torá de Met, por ejemplo, da muchas fotos y referencias de cómo era el tabernáculo, más adelante de cómo era el templo. Y dice que Hashem le habló a Moisés diciendo, transmítele a los israelitas o a los hijos de Israel y diles que tomen una ofrenda para mí, ¿cierto? Y que tomen mi ofrenda de todo aquel cuyo corazón lo motive a entregarla. Esta ofrenda no era de cualquier persona. Podría haber dicho, ya, todo el pueblo traiga ofrenda. Y todo tenía que llevar una ofrenda. Se dice que hubieron personas en el pueblo de Israel que siempre hay personas que tienen más que otros. Entonces, hubieron personas que dijeron entre sí o se juntaron, hicieron un grupo, ¿cierto? No un grupo de WhatsApp, no había WhatsApp en ese tiempo, sino que hicieron un grupito, así se juntaron y dijeron, vamos a esperar que lleguen todas las ofrendas de todos los demás para poder nosotros contribuir lo que falte, ¿cierto? Lo que falte y así vamos a ser destacados por eso. Siempre en el mundo, en la historia, han habido personas que tienen más y lo hacen egoístamente. ¿Para qué? Para sobresalir, para que sus nombres queden escritos en una placa, en algo o en registro. Pero este tipo de personas que tenía que dar de corazón, ¿cierto? Que lo motive, que sea voluntario, como dice la traducción, y está bien. eh, Tiene que ser un tipo de persona que lo haga altruistamente, no egoístamente. Entonces estas personas se habían juntado, pero ellos no contaban que cuando el pueblo dio, o las personas que dieron, las personas especiales, estas personas que tenían una perspectiva de elevación, ¿cierto? Cuando dieron esta ofrenda sobrepasó las expectativas que se tenía para construir el Mishkan. Entonces, este grupo que estaba tramando dar después porque necesitan de nosotros, así que van a tener que pedirnos, ¿no? No fue así. Quedaron sin eso que ellos esperaban por el hecho de hacerlo egoístamente. Entonces, para que una persona pueda tener esta perspectiva de elevación, tiene que ser una persona cuyo corazón lo lo motive a entregar, ¿cierto? Es una ofrenda que sea destinada con el propósito de ayudar a los demás, no con el propósito de, de querer tú satisfacer tu necesidad egoísta, ¿cierto? Para eso hay muchos otros tipos de cosas de hacerlo y lo pueden hacer libremente. Jesús dijo, si ellos lo hacen así, ya con eso ya tienen su recompensa. Esa es su recompensa. Esa satisfacción egocéntrica va a ser su recompensa. Pero para aquellos que lo hacen eh, de una forma altruista, como pensando para los demás, eh, las recompensas de aquellas personas son inimaginables. Son cosas que no encuentras en esta tierra. Sí vas a encontrar cosas aquí en la tierra sin hacer eso que hacen los demás, pero
aparte de eso tendrás mucho más. Y el Zohar relata, siempre me gusta tomar trozos del Zohar porque cabe recalcar que el Zohar es el libro de explicaciones más elevado en la espiritualidad judía, ¿cierto? Y que contiene secretos muy profundos. Y dice que está escrito en la Torá que el Eterno habla a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y que tomen para mí una ofrenda de cada hombre cuyo corazón lo impulse a dar. Ofrenda. Eso está en Éxodo 25, 1, 2. Y Rabí Gia, uno de los discípulos de aquí, Simón Bardojai, abrió su enseñanza acerca de este asunto citando el versículo, ¿por qué Dios ha escogido a Jacob para sí, a Israel por tesoro suyo? En Salmo 135, 4. Cuán preciados son los hijos de Israel ante el santo, bendito sea, pues los ha deseado y los ha escogido por voluntad propia, aunque ellos no fueran merecedores cuando los eligió, pero el santo, bendito sea, sabía lo que ocurría en el futuro, que los hijos de Israel harían su voluntad y por eso los eligió desde un comienzo. Y el santo, bendito sea, quiso apegarse a ellos y vincularse con ellos. ¿Y de qué forma podía hacerlo? De esta forma, de esta ofrenda elevada de Terumá, para ser partícipe directo de todas sus alegrías y de todas sus amarguras. Como está escrito en Isaías 63, 9, dice, en toda angustia él fue angustiado y el ángel que estaba ante él los salvó por su amor y en su piedad los redimió y los tomó y los soportó todos los días del mundo. Es decir, las aflicciones y las bondades de los hijos de Israel le llegan a él a través del Tiferet, ¿cierto? Y él está vinculado a ellos en todo lugar y en todo momento a través de la Shejinah, pues va con ellos a todos los lugares del exilio, independientemente de su comportamiento, y él hizo con ellos un pueblo único y el mundo como está escrito, y como tu pueblo Israel, nación única en el mundo. Segunda de Samuel 7:23. Entonces, este extracto del Zohar para saber la importancia de lo que, por qué Hashem les pidió esta ofrenda a cuyas personas que tengan esa elevación, ¿cierto? Esa conciencia de tener, de ir voluntariamente, de entregar algo, ¿cierto? Una sedacá o algo que le está pidiendo, pero con un corazón dispuesto a ayudar al que, en este caso, cuando tú haces algo por alguien más, se lo estás haciendo a Dios mismo. No es que Dios necesite, eso siempre hay que dejarlo claro, Dios no necesita de esas cosas, Dios es eterno, Dios es alguien que lo posee todo, pero es algo que nos va a ayudar a nosotros mismos. Va a ser algo, como decía el apóstol Pablo, yo no lo hago para que ustedes pierdan, sino que es para que ustedes mismos sean elevados, ¿cierto? Entonces, siempre hay que tomar esa importancia de lo que se habla en cuanto a las posesiones de las cosas, porque muchas veces las personas lo toman de diferente forma. Por ejemplo, esta traducción de Terumá, ¿cierto? Que el elevación, ¿cierto? Ofrenda elevada, muchas personas la toman con otro propósito y es muy manipulada para hacer verle a la gente, ¿cierto? Hay muchos movimientos de cosas de que si tú das esto, si tú contra más elevada de una ofrenda, más vas a recibir y cosas así. Para la conveniencia de ellos, que penoso es en ese sentido conocer que personas usan esto para su conveniencia. Entonces, no se trata de eso. Entonces, tomen para mí una ofrenda, ser humano, ¿cierto? Cuando uno quiere tomar para mí, dice, debe hacerlo a través de ser humano, a través de la Torá, que fue dada a Moisés en un periodo de
40 días, y ahí está el, el significado de esta porción terumá. Vamos a compartir un secreto que tiene la palabra terumá, ¿no? No es porque terumá la hayan puesto así por si acaso, sino que tiene, cada palabra, como lo hemos dicho siempre, cada palabra tiene su significado, y, y es más, las palabras eh, en el idioma hebreo, que es más que un idioma, también son números. Entonces tienen su valor numérico, y dependiendo de que encuentres otra palabra que tenga el mismo valor, ¿cierto? Permutaciones y cosas así, eh, se pueden compartir, son intercambiables. Entonces, la palabra terumá, estamos compartiendo pantalla, a ver si se ve, si se ve. Dice que en el 25:2 dice, habla a los hijos de Israel que tomen para mí una ofrenda de todo hombre de corazón generoso. Tomará mi ofrenda, vuelve a redundar. Entonces, tomen para mí una ofrenda de las letras de la palabra terumá. Esto siempre las que están más en alto, más grandecitas, son las consonantes que aquí las pongo en español, pero esas se supone que son en hebreo, ¿cierto? Está la tab, la resh, la u ahí se me fue, pero es más chica, la mem, ¿cierto? Pero esta que terumá, que significa ofrenda, ¿cierto? Más que ofrenda, es una ofrenda elevada, es una elevación, por eso es importante el título de esta porción, de esta clase, es de la perspectiva de elevación. Entonces no es cualquier ofrenda, no, sabemos que todas las ofrendas son importantes, pero hay muchas personas que ofrendan con otro sentir, con otra disposición, egoísta o de otra forma, y eso a Dios no le, en este caso a Dios no le importaba de esa forma. Él quería estar al lado, saber qué persona, qué tipo de persona deseaba esta elevación. Entonces, las letras de la palabra terumá, que es ofrenda, la traducción es así, pueden ser reordenadas para deletrear. De ahí también se puede sacar la palabra Torah, mem, que quiere decir que en donde la mem, esta letra que es como la M en hebreo, la mem, se comprende por su valor numérico indicado por 40. Esta letra vale 40. Y esto alude que la Torá fue dada en 40 días, ¿cierto? Se lee la historia literal del pueblo de Israel, de la entrega de la Torá. Eran 40 días que fue Moisés, ¿cierto?, al monte Sinaí a recibir la Torá, ¿cierto? Fue 40 días, los primeros 40 días, pueblo de Israel, becerro de oro, para destruir las piedras, las cuales los iba a sacar del plano físico, lo iba a transformar en una nación de ángeles, ¿cierto? Eso no sale en la Torá, pero Torá oral sí. Y fue nuevamente 40 días más a buscar las leyes, los 10 mandamientos, los 10 enunciados y todo lo demás. Entonces, esto es lo que pasa en cuanto a la traducción de lo que es ser humano, ¿cierto? Entonces, la Torá nos enseña cómo traer espiritualidad hacia estos ambos ámbitos físicos. Pero ¿de dónde? De un lugar elevado. No se puede bajar algo si no lo vas a buscar. ¿Cómo vas a lograr sacar la mejor manzana que está en la copa del árbol si no te subes al árbol? No puedes extraer ese fruto desde abajo. Porque después dice, yo pero puedo lanzarle un palo o algo, pero puedes dañar lo demás. Puedes dañar la misma manzana porque al caer se va a golpear. Pero si la quieres nítida,
especial, que no tenga magulladuras, machucones, ¿cierto? Tienes que ir por ella, tienes que ir por ella. Entonces, tomará mi ofrenda. Cuando uno da caridad, cuando uno da sedacá, puede llegar a percibir el agrado de Dios, ¿cierto? O la gloria, ¿cierto? La elevación. Y esto está aludido también en la palabra terumá, ofrenda, ¿cierto? Que es un acrónimo, que me olvidé de escribirlo, pero lo voy a decir, de las letras finales de la palabra Lachzot, Menoam, Yukebaje, Elubaker, Bejail Har, que quiere decir que esto está escondido en el Salmo 37:4, para el que lo quiera buscar en hebreo, y dice, para contemplar el agrado de Dios y entrar en su santuario. Eso, todas las terminaciones de estas palabras, las terminaciones, no los inicios, conforman la palabra terumá, ¿no? Ahí se me fue a haber puesto eso para que lo puedan visualizar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que de todo hombre de corazón generoso tomará mi ofrenda para poder hacer caridad o para poder ser caritativo. La persona, estamos en los comentarios del Rebbe Nachman, ¿cierto? La persona debe abrir su corazón. Una vez que su corazón está abierto para darle a los demás, que no es para uno mismo. Obviamente uno tiene que preocuparse por uno mismo, pero siempre con el sentido de también querer ayudar a los demás. Es como una familia. Si usted está bien, va a poder ayudar a sus hijos, a su familia. Y aquí en esto, como nosotros, como sumos sacerdotes, como sacerdotes, ¿cierto? Tenemos que tener lo que tenía Aarón, del querer ayudar a los demás. Dice que Aarón muchas veces tenía que mentir, mentir es malo, pero lo hacía con un propósito bueno. Por ejemplo, si habían dos personas en enemistad, por ejemplo, porque se habían enemistado por cualquier motivo, ya sea grande o pequeño, Aarón iba donde uno y le decía, mira, ¿te acuerdas que él está peleado contigo y ustedes eran amigos antes? Sí, le dice el otro. Pero él sabe lo que él tiene miedo de hablarte. Él cree que tú nunca lo vas a perdonar, pero él quiere pedirte perdón. Y lo mismo hacía con la otra persona, cosa que estas personas después cuando se juntaban no tenían nada que decir, o a lo mejor sí se pedían perdón, pero ya estaba arreglada la situación. Esa era la labor que desempeñaba Aarón. Por eso fue escogido para ser el sumo sacerdote. Y es lo que nosotros también debemos hacer. Obviamente, no le voy a decir que anden diciendo mentiras. Es un ejemplo de que al extremo que llegaba Aarón para poder poner las cosas en orden, para unir el desacuerdo. Entonces dice que cuando un corazón está abierto para darle a los demás, también puede recibir bendiciones de abundancia del corazón supremo de Noam Ha'elión, que es el agrado divino, ¿cierto? De lo que hablaba el Salmo 37:4. Entonces el Rebbe Nachman dice y explica que cuando uno abre su corazón a la caridad y a la bondad, ¿cierto? Permite que el corazón abierto reciba aún mayores bendiciones desde arriba, desde el corazón superior. Por eso, ¿cómo usted va a recibir? Miren esto lógico. ¿Cómo va a usted recibir en su bolsa, en su alforja, lo que sea, si primero no la abre? Si la mantiene cerrada, la bendición va a pasar por un lado, la va a tomar otro. Y usted, por no haber abierto su corazón, que es lo que recibe, no, no puede contener. Entonces, por eso es que siempre hablamos de esto, se recalca que la vasija hay que crearla para que tenga esa abertura, esa forma de recibir, ¿cierto? Para que la bendición que viene desde arriba, de Biná, ¿cierto? Pase
por ser Anpin y llega a Malkut. Si no está esa unión, esa fórmula, por decirle así, no puede recibir. Y lo que vas a recibir va a ser, como dice la palabra, en saco roto. Va a pasar de largo. Es como cuando tú le dices algo a alguien y no tiene interés, te dice que le entró por un oído y salió por el otro. Son ejemplos que estoy dando. Entonces es lo mismo en la espiritualidad. Si tú no abres tu corazón para con los demás, pensando en el corazón superior que es Hashem, Dios, ¿cierto? No puedes esperar que te lleguen las bendiciones mágicamente. Tiene que nacer de ti. Entonces dice que Dios habita dentro de un alma judía, de un alma que, no estoy hablando de judíos, de los que viven allá, aunque sí hay muchos que son privilegiados siguiendo esta enseñanza, pero muchos que no también. ¿Por qué? Porque se centran en otras cosas, como el que estaba ahogándose, es que me voy a ahogar, es que me da trago a los ojos, y un montón de cosas. Pero hay muchas personas, estamos hablando de judíos, de esa persona que, que quiere adherirse al Creador. Y eso es Israel, eso es ser judío, no es haber nacido en la tierra de allá santa, ¿cierto? Y tener el apellido y todo eso que hoy ven mucha gente, sino que es una persona que piensa de un lugar elevado, piensa, tiene la perspectiva desde arriba, no de la persona que se quiere ahogar en el barro abajo, sino que el que quiere seguir subiendo de puesto, como en el ejército. El soldado no tiene los mismos privilegios que tiene el que es general, ¿cierto? De partida, el general, voy a poner un ejemplo muy físico y está medio egoísta, pero él va a ganar mucho más dinero que un soldado que recién llegó al ejército. Y así en cada situación, y en lo espiritual, no estoy hablando de dinero, sino que de eso, de esa espiritualidad, de esa satisfacción, de que todo de arriba lo ves en un orden diferente, de como el abajo no lo percibe. Entonces, dice que Dios habita dentro de los judíos, al igual que la persona que está vestida dentro de sus ropas, ¿cierto? Entonces, de eso se trata. De eso se trata esta clase y de por qué Hashem, Dios mismo, le pide a Moisés que le diga al pueblo, y Moisés lo dijo en general, para ver las reacciones de cada uno, y como le decía, muchas personas tienen un corazón egoísta, que no lo abren, entonces por eso no reciben, aunque tengan, pero eso no es lo más importante, no estamos hablando de algo físico, estamos hablando de algo que eleve tu conciencia, tu forma de ver las cosas, cosas que de repente llega a alguien, yo lo he visto con mi familia, como ahora saben que yo me dedico a esto, y a mí me gusta, y llegan con preguntas, incluso amigos, personas que me han escuchado hablar, a veces uno cree que nadie te está viendo, pero ahí están, y eso a mí me alegra, porque después ven los resultados, si la cosa a veces no es automática, así para que, ah, a veces quieres frustrarte, pero no, de a poco se van mostrando los frutos. Entonces, a veces llegan las personas y me dicen, que estoy pasando por esto, ¿qué podría hacer? Y viene la respuesta al tiro automática, viene porque el estudiar la Torah no es cualquier cosa. Cualquier cosa. Entonces, uno tiene parte de la solución, porque también ellos tienen que hacer su trabajo, si no es que tú le des la solución completa, si esto es así. Si yo no le, yo no, yo, por ejemplo, si alguien está en el edificio y quiere subir al último piso, yo no le voy a tomar la mano, lo voy a llevar en brazos y lo voy a llevar al último piso, no, usa el ascensor, usa las escaleras como quiera, toma el camino corto, el camino largo,
pero tienes que hacer tu trabajo también. No, no, la cosa no es gratis. Si se requiere un esfuerzo, hay que pagar un precio también, por muchas cosas. Entonces, es la fórmula de cómo ver la perspectiva de un lugar de elevación, desde arriba, de donde está el superior. Entonces, todos hemos pasado por el barro, todos hemos vivido ese caos y esas cosas. E incluso a veces aún lo estamos viviendo, porque a veces tenemos esas desconexiones. Pero siempre vas a tener la oportunidad, como Dios le dijo a Moisés, dile al pueblo que traigan para mí una ofrenda, pero de los de corazón que estén motivados a elevarse. Yo estoy parafraseando con mis propias palabras, pero se entiende. Para aquellas personas va a ser ese lugar especial y ellos podrán dominar y ellos podrán heredar la tierra prometida. Ellos serán el reino del sacerdote que yo necesito para las demás naciones. Los otros no, porque piensan en ellos mismos, son egoístas. Por eso es el mensaje de hoy. La persona altruista, se le llama, es una persona que siempre va a obtener, porque él abrió su corazón, abrió su vasija, su alforja, porque primero dio y luego recibió. Entonces, esa es la fórmula. Desde un lugar de perspectiva, de altura, de elevación, se pueden lograr las cosas, se tiene la ventaja. Como lo decía al principio, en la estrategia militar, ¿por qué ustedes creen que los grandes reinos, no, ellos no se ubicaban en un valle? No, en el valle vivían los campesinos y los demás, los plebeyos, como se les llama. Los feudales, los señores feudales, elevaban sus castillos en las montañas, arriba, donde el enemigo les cueste llegar, porque había mucha contienda de tierra, de posesiones, de eliminar reinos para obtener más, ¿cierto? Pero los que estaban en elevación, arriba, ¿cierto? En el castillo, y el reino estaba en la planta baja, el rey estaba ahí arriba, en la torre más alta, cosa que podían matar a todos, pero el rey era el último, y tenía tiempo para prepararse y cosas así. Entonces, la estrategia es buscar el lugar de elevación. Desde esa perspectiva, todo es más fácil. Amén. Dios Amén. te ha sido la porción. ¿Alguien quiere decir algo? Aportar, preguntar. Está el maestro igual ahí. Adelante. Gracias por estar, Carlita. Entonces, si no es así, doy por aludido que les quedó súper claro. No, gracias a ustedes Somos por dos. Un acompañar. momento, Miguelito, Sí, adelante. una pregunta Vamos con a ver con la ayuda. respecto a que uno debe, o sea, el anhelo hace que las cosas bajen, ¿cierto? O sea, la búsqueda de uno mismo hace que las cosas bajen a través del árbol de la vida, metiéndose uno más en la profundidad, ¿no? Así es. Es lo que estoy asimilando. Y otra cosa que asimilé oyéndolo es que las cosas vienen, o sea, el mismo, como es el único que conoce nuestra alma, es Él. Él nos va dirigiendo para que encontremos nuestro anhelo que hay en el alma, porque a la final el anhelo que hay es el mismo anhelo que nos colocó. Entonces, Él nos atrae hacia Él con lazos de amor y nos proporciona lo que nuestra alma necesita y está en búsqueda
para llenar lo que verdaderamente necesitamos. ¿Es así? Eso es lo que entendí. Sí, por eso que el anhelo va a depender de ti, porque obviamente dejó la opción abierta. Él no dijo, como le decía yo, no dijo los que tengan más dinero, traigan, dio algo diferente. Solamente dijo a aquellos que tengan el deseo, el anhelo, como usted lo está interpretando, en su corazón de querer poder elevarse, de poder hacer terumá, una ofrenda elevada, no era cualquier ofrenda, una ofrenda elevada. Ese era es por eso que si usted tiene un buen anhelo, las cosas se le van a dar. Me refiero más a lo espiritual y conlleva eso conjuntamente con lo material igual, con la forma de vivir, con tu entorno, todo eso. A eso es lo que trataba de dar a entender. Muchas gracias. Bueno, Esther, gracias a ti. Jacob, ¿voy a hablar? Luego agradecerte, hermano, por la transmisión de hoy. Gracias por Amén. tu trabajo y Baruch Hashem por cada semilla que plantas en esta escuela también y a esas almas que ayer la hacen germinar, como dijo Rab Shaul. Yo sembré, Apolo regó, pero ayer me queda el crecimiento. Que Baruch Hashem. Amén. Gracias, Miguel. Gracias a ti siempre por esta oportunidad de poder aportar de alguna Amén. forma. Que tu luz siga avanzando, Miguel. La luz de tu Neshama. Amén. Eso. Amén, amén. Así que doy gracias a todos ustedes por siempre acompañar y a los que van a ver, que esta enseñanza les sirva, ¿cierto? Porque esa es la idea de cada enseñanza, que sea aplicable a nuestras vidas, que la podamos difundir, que la podamos implementar, porque yo me puedo quedar con todo esto y quedo hasta ahí. Ahí ya estaría siendo egoísta, pero la idea es que se propague, seamos como una plaga, pero en buena forma, una pandemia, pero una pandemia buena, de espiritualidad. ¿Amén? Así que un saludo para todos, Shabbat Shalom, sigan disfrutando de este día maravilloso que Dios nos da y nos vemos hasta una próxima. Amén. Amén, Shabbat amén. Shalom. Shabbat Shalom. Amén, Shabbat Shalom, los amo desde México. Gracias, Miguelito. Esto, México arriba. Saludos a todos. Hola.